Ya. Buenos días con todos, en especial a San Cugat, España. Saludamos desde Ecuador, provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. Estamos en la organización UNORCAG, en el Comité Central de Mujeres UNORCAG. Vamos a conversar un poco de las comunidades indígenas aquí en el Cantón Cotacachi. Al menos la zona de la UNORCAG son mayoritariamente el 80% indígenas, unos 15% mestizos, y un porcentaje pequeño de negros hay en las asociaciones de INTAG, ¿no? Entonces, así que vamos a conversar un poco sobre el tema de maíz. Nosotros acá el maíz es un alimento muy importante para nosotros, para el pueblo indígena. El maíz para nosotros es como la mamá que nos da alimento para todos, porque del maíz sacamos muchas variedades de comidas. Por ejemplo, la principal, uno de la comida es el mote. El mote se utiliza en fiestas. Otra comida es de la colada o la mazamorra, lo llamamos acá. Entonces eso también es de cuando hacemos bodas o matrimonios o casanuevas, cocinamos. Con cuy, que es otra, ¿cómo les digo? Pues el cuy es algo más sagrado que también utilizamos solo para o sea, casos especiales, por ejemplo. El maíz, bueno, hay un montón de variedad que se saca del maíz. El mote, la colada, la chicha, que es una bebida sagrada de los pueblos indígenas. En todas las ceremonias ha estado la chicha. Está el champús, es otra comida. Por ejemplo, acá el champús es una manera, como una tarjeta, porque cuando hacemos champús vamos a entregar casa por casa. Entonces es una manera de invitar a nuestra gente a que nos acompañen en alguna cosa. Hacemos pan, hacemos humitas, hacemos tamal, hacemos tortilla de tiesto, hacemos musiguitaya, tostado, mote, caramote, chachalusi. ¿Qué más, compañeras? ¿Qué más se hace? El maíz se hace con unos colada de dulces. Colada de dulce también se hace cuando está recién salido. Acá que decimos chullo mote o chullo, que decimos chullo es el mismo chullo asado, o sea, lo que es tierno, que se come en mazorca así cocinado. Y o sea, que decimos choclo se come con fritada, o choclo con papas, choclo con fritada, con asado, todo. Choclo mote con poroto tierno. Se hace con agua tierna. Y esos son, o sea, hay variedades de las comidas que hay. Ya vemos que el maíz es una materia prima base de la alimentación andina. Sí. Entonces hemos visitado comunidades y hemos visto que el maíz, el cultivo de maíz lo asocian con frijol y con sambo. Sí. ¿Esto por qué se hace? Bueno, para nosotros, o sea, el frijol para nosotros es el hombre y el maíz es la mamá, como es mujer. Entonces asociamos, y también el sambo como los hijos. Entonces, el sambo es la calabaza. Sí, en la España calabaza. Le llamamos calabaza, Sí, aquí es el acá sambo. nosotros lo llamamos sambo. Sí. Y bueno, calabaza. Entonces, las tres productos. Además de eso también nuestros andinos, en las chacras andinas sembramos el maíz, el frijol. 2 variedades de frijol se siembra a la vez. La pequeña, que no se arrastra, y la grande, que es el macho. Entonces vamos sembrando eso, los zambos, sembramos chochos,
sembramos habas, sembramos quinoa, sembramos, o sea, en la chacra los llenamos y entre ellos se protegen también, ayudan a protegerse porque el chocho es una planta así muy amarga. La quinoa también, ¿no, compañeras? Entonces, ha sido muy importante también el sambo. El sambo es un alimento muy rico, ¿no? O sea, para hacer en sopas, para hacer en tema de dulces, o sea, una colada de dulce, o se puede hacer dulce para comer con pan como mermelada. Se hace locros que se puede hacer ensaladas, se puede, además de eso, del sambo, la pepa es algo muy nutritivo, como el nuez. Así es la semillita de pepa, se pela, se tuesta y se muele o se come tostado así, es muy rico. Y eso nosotros hacemos con papas, ponemos en sopa, ponemos con mote, en todo. O sea, es una salsa tradicional de la pepa de calabaza. Entonces es muy importante, al menos para nosotros, y queremos que nuestros hijos sigan conservando esto porque es la base de nuestra alimentación. Muchas veces no tenemos trabajo afuera. Entonces, si nosotros tenemos estos productos, podemos mantener o vivir en nuestras comunidades. Nuestra gente, o sea, como lastimosamente no hemos logrado estudiar o ser profesional, nuestra base de alimentación es de nuestra tierra, en nuestra chacra, comemos de ahí, vivimos ahí, y entonces también el tema con los animales, ¿no? Para los animales también podemos dar el sambo, el maíz, para la gallina el maíz. O sea, al menos del maíz diría que ahorita no se me viene cuánta variedad de comida podemos sacar. Los alumnos de las escuelas de Sant Cugat están estudiando la asociación de estos tres cultivos, del maíz, del frijol, que allí le llamamos alubia, y del sambo, que allí le llamamos calabaza. Entonces se preguntan cuál es el beneficio a nivel agrícola de esta asociación. Yo creo que el sambo, como se arrastra por el suelo, evita que el agua se evapore rápido, y el frijol y el maíz es un tema de las raíces, de la simbiosis que hacen entre las raíces. Entonces, de ahí el beneficio de la asociación de estos tres cultivos. Sí, yo creo que es, como usted dice, protege porque tiene una hoja ancha. Ajá. Entonces protege de secar rápido el suelo. Claro. Entonces, creo que es muy importante y pienso que debemos más antes poner ojo en estos productos a que tengamos y no se pierda. Pero bueno, sí que hemos visto aquí en Cotacachi, las comunidades visitadas, que la mayoría de chacras son mega diversas, hay de todo y entonces se cultiva mucha variedad desde legumbres, hortalizas, frutales, y eso para evitar que los minerales de la tierra se agoten. Se hace también rotación de cultivos, o sea, si en esta parte de la chacra se ha plantado este año legumbre, la temporada que viene se va a plantar fruta y la temporada que viene se va a plantar hortaliza, para evitar que los minerales de la tierra se agoten y bueno, al final para proteger también esa biodiversidad que tenéis aquí tan rica. Sí, yo creo que es el cantón más diverso en tema cultural, en tema de climas, en tema de nuestros productos. Porque, digamos, aquí en este cantón habemos indígenas, negros, afros o negros que digamos, y población mestiza, y ahora extranjeros también bastante. Entonces, y también igual en clima, acá está, por ejemplo, a 2450 nivel del mar, pero también hay otra zona que está casi a 1000, en donde produce plátanos, piña, papaya, cosas de la zona baja.
y también es una extensión grande, grande, grande aquí en el cantón. Pues por eso es bastante intercultural nuestro cantón. Bueno, compañeras, muchas gracias Bueno, por su testimonio y ahora usted también y su un país, saludo a los alumnos de San Cugat. Sí, hay que saluden las compañeras. Saludamos a los compañeros o compañeras de San Juan, San Cugat. en España, y que tenga buen estudio, que aprenda de aquí lo que lleva aquí la compañera. Así que, mamazo, salude. Les saludo a los compañeros que están por ahí estudiando. Muy buenos días. Sigan estudiando y allá, y así mismo traigan todo lo que estudian allá, que traigan a nosotros también, entonces, como quemadora, qué hay, qué tienen, en qué comen, todo tienen que traer para acá también. Hay que ver aquí los que se van llevando, han de ver qué hay aquí, cómo comimos, qué tenemos, tienen que llevar, y de allá también tienen que traer. Gracias mucho. Buenos días.